¿Qué tal, amigos? Saludos. Aquí estamos en un nuevo episodio en el podcast Fuera del Cuadro. Un tema que nos va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque el activismo se despertó. Es una pregunta que en la actualidad quizás nos planteamos mucho. ¿Por qué? Porque parece ser que esta palabrita que a veces a ciertas personas les choca, a otras les asusta y a otras les gusta, pues está muy en auge. Para ello tenemos a nuestra invitada. Está aquí esta preciosa señorita. Ella es Natalie Ballesteros, conocida como Nani, pero ya está aquí para hablarnos de este tema. Ella es abogada, una reciente, flamante abogada de aquí de nuestro país de Ecuador, y ella es, como siempre, en cada uno de nuestros episodios son los invitados quienes plantean el tema para conversar. Y ahora Natalie quiere hablarnos justamente del activismo. Y surge esta pregunta, ¿se despertó el activismo que tanto escuchamos? Bienvenida, Nani. Buenos días, muchas gracias Almita por invitarme. Para mí es un gusto poder estar en su espacio y poder conversar de algo que considero que es muy importante en el día a día. Me imagino por tus estudios, por tu carrera, también ya has practicado de esto, no es que solo te graduaste y ya ahí quedó, porque ya has hecho varias prácticas. Entonces, en tu accionar, sabes mucho del activismo. Quizás el resto de los ciudadanos como que solo escuchamos la palabrita en las noticias, ya en un grupo, en otro, en un país, en otro, pero no conocemos a detalle qué implica esto del activismo. ¿Por qué tú escogiste este tema, Nan? Yo creo que en el activismo vamos aprendiendo poquito a poquito, porque por ejemplo yo puedo decir que en cierta forma siempre en mi vida ha estado presente. Mi papi es deportista, siempre le ha gustado ayudar a las personas y él trata de ayudarlos o acercarse empezando desde el deporte. Y cuando yo era pequeña, mi papi solía dar clases en ciertas comunidades, nos íbamos a Cebadas, a diferentes partes, y nos llevaban nosotros. Y era como que era muy bonito porque salíamos de nuestra zona de confort. Yo considero que al principio el activismo te ayuda a salir de tu zona de confort y entender que muchas veces estamos en una burbuja. Y esa burbuja puede llegar a ser de privilegios, lo cual no es malo, pero sí te deja, dejas de lado ciertas cosas que como a ti no te pasan, no entiendes o no te llegas a preocupar para que se minimicen y que las personas vivan mejor. Es que como tú dices, al estar en esa burbujita, desconoces las realidades de otras personas y no eres empático incluso. No porque te falte o no quieras, sino porque simplemente no conoces la realidad de otros. Pero parte, como tú dices, de ese convivir, ¿no? En tu caso, en tu familia, que iban a otros contextos, a comunidades, a otros lugares, a compartir. El hecho mismo de compartir con otras personas, ya vas mirando, vas asimilando, esta otra persona o este otro grupo de personas vive diferente a mí. Tienen más, tienen menos y son felices o tal vez anhelan superarse, salir de esa realidad en que viven. Pero volviendo a esta palabrita, el activismo, y por eso es que me gustó este tema, se despertó, porque no es mucho tiempo atrás que ya en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión, vemos los activistas de tal grupo. En tal país los activistas hicieron esto o este otro. Entonces, bueno, Nani, me pusiste a investigar un poco más y me alegra porque quienes antes estábamos como un poco reacios o asustados con esta palabra activismo, pues nos damos cuenta que es activista es estar activo. Entonces, las personas seríamos activistas porque estamos activos, sino que algo que yo estaba investigando dice que como de 100 años atrás es que recién este tema, esta palabrita se la empieza a usar, lo cual no significa que mucho tiempo atrás ya las personas eran activistas, sino que no se utilizaba este término en sí. Sí, es que también hay que tener en cuenta que
de cierta forma es reciente que las personas que se sentían excluidas, incluso las mujeres, los negros, las personas de la comunidad o incluso simplemente cuestiones laborales, la gente comenzó a levantarse y a exigir sus derechos, por así decirlo. Porque hay que, por ejemplo, en el tema de activista o movimientos sociales, hay un concepto que se llama los impartes. Los, Los impartes, que ¿ya? son las personas de quien se habla siempre, pero muchas veces no están en la mesa para conversar. Por ejemplo, en el caso cuando se habla de los derechos de la mujer, muchas veces no se las tomaba en cuenta, porque a nosotras, digamos, en la antigüedad éramos incluso consideradas como objetos. Ya. Y eso fue como que cambiando, avanzando, pero no fue de un momento a otro, sino que muchas personas comenzaron a alzar su voz y a exigir sus derechos. Porque, bueno, cuando tú mencionas esto, ¿no? Los que no tienen voz o no tenían voz y que ahora por fin, de una u otra manera, ya están levantando su voz o hay ya espacios que permiten que se manifiesten, que expongan su voz. De ahí quizás el concepto errado que tenemos o el prejuicio de decir, activismo son los que están peleando, los que están protestando, yendo a manifestaciones, pero lo vemos solo como de un lado negativo, en el sentido de que también estas personas pues están yendo hasta con fuerza y entonces quizás ahí hay una distorsión del verdadero activismo social, porque de pronto unas personas sí se apasionan por esto, pero toman herramientas equivocadas, o ¿cómo lo consideras tú? Yo considero que hay diferentes formas de, muchas veces lo que suelen hacer cuando se hacen marchas y demás, a veces las personas que van, que, bueno, muchas veces sí se llegan a romper cosas públicas o A a dañar, rayar sí. y todo, pero, o sea, yo no es que lo haría, pero entiendo de cierta forma por qué se hace, porque es como que quieren que el Estado o las autoridades hagan algo al respecto. Por ejemplo, vemos muchas veces que en el tema del 8M, por ejemplo, que es el día de la conmemoración de las mujeres, en ciertas partes se llega a destruir muchas cosas. Pero, por ejemplo, en México, que es donde este movimiento es más grande, se ve que también hay un alto índice de feminicidios y también hay alto índice de desaparecidos. Así que de cierta forma las personas quieren hacer algo para que las autoridades se den cuenta que sí hay personas interesadas en que den una respuesta y que puedan hacer un cambio, porque lastimosamente eh, en nuestra sociedad latinoamericana en especial muchas veces se espera que pase algo grave para poder mitigar. Lastimosamente, como tú dices. Sin embargo, yo en esto me quedo en el cuadro, ¿en qué sentido? De que no comparto en que activistas, por X razón o cualquier, dañen bienes públicos o hagan daño incluso a quienes están en el recorrido de su protesta o Ah, claro, manifestación. hay que siempre mantener el respeto a todos. Exacto, porque por ejemplo, que grafiten, como se ha visto no solo en nuestro país, acá en Ecuador, sino en varios países del mundo, que grafitean incluso símbolos que son importantes para gran parte de la población, digamos, iglesias, monumentos, partes históricas propias de cada región, país, ciudad. Entonces, eso no comparto porque sí pueden alzar su voz, sí pueden llamar la atención, eh, pero hay maneras más pacíficas, visibles y como tú dices, ¿no? Estos nexos, contactos con personas que comparten el mismo sentir o de pronto hasta autoridades, en el caso que tú mencionas, de estos derechos de la mujer y de frenar hasta cierto punto los feminicidios, pero valiéndose incluso de autoridades que también compartan y que respalden todos estos anhelos. Claro, porque, o sea, el fin del activismo, por ejemplo, yo estoy en una plataforma que se llama Miss Política. Es todo online y somos chicas de diferentes partes. Nuestra CEO es de Venezuela, hay otra chica que se llama Nikki, que ella es de Ecuador, pero vive en Colombia, y es como que fomentamos a que la gente se cuestione lo que está pasando en el mundo.
porque muchas veces nos quedamos en el cuadro de que, bueno, yo estoy aquí, yo me tengo que preocupar en qué pasa en mi ciudad, pero en realidad todo lo que pasa en el mundo nos termina afectando, ya sea para bien o para mal, porque por ejemplo vemos lo que pasa ahora en Estados Unidos, vemos que tenemos hermanos migrantes que están allá, no se sabe muy bien qué vaya a pasar, así que sí es bueno que nosotros nos cuestionemos y si es posible, incluso de manera digital, alzar la voz sí puede llegar a significar mucho. Y lo que tú me mencionas de lo que eres parte de este grupo activista, este, me lleva a pensar en algo que tú me mencionabas también, el activismo digital. Pensaría alguien que de pronto ser activista digital, bueno, solo ingresa en las redes, en la laptop, en la tablet, como sea, y ya desde ahí solo chatea y cosas. Pero eso va más allá. No puede quedar en un activismo digital solo en una máquina, en una herramienta, sí. Claro, es que sí hay que comenzar a moverse un poco y también como creo que nos estamos acostumbrando tanto a las redes sociales, muchas veces pensamos que, bueno, yo estoy haciendo algo y solo vieron 50 personas, pero o sea, si nos vamos al plano físico, 50 personas te están escuchando lo que estás diciendo, 50 personas te están apoyando. Y eso es algo muy bueno porque cuando ya se comienzan a hacer actividades y demás, hay gente que sí apoya esto y también se comienza a cuestionar las cosas Exacto. de diferente forma. Exacto, porque de pronto alguien puede decir, no, yo no apoyo este activismo, esta lucha por esto o esta protesta por esto otro, pero en cambio ya le dejas pensando, ya le dejas reflexionando. Y quién quita que de ahí a un tiempo más adelante, pues sí, ya participe de una manera, porque no todas las críticas pueden ser a favor de lo que uno puede Claro, estar compartiendo. Pero de pronto eso también a quien comparte, al activista, pues le hace pensar, debo irme por este otro lado, o debo abrirme a esto, ¿no? O debo salir del cuadro hacia esto. claro, porque muchas veces incluso hay personas que sugieren cosas que tú no estabas tan presente y es como que te pones a buscar y dices, entonces sí es necesario saber esto. Sí es importante que la gente conozca y que se busquen soluciones. Es como cuando conversábamos con Nani de este espacio y Nani me dice el activismo y yo me asusto. Entonces digo, pues no, más bien abrámonos a esto y veamos desde la historia que sí, que todos somos parte de un activismo, porque todos defendemos algo, todos vamos en procura de mejorar en cierta área, porque en la juventud, bueno, tú eres jovencita todavía, pero llega una etapa en la vida de todo ser humano, creo yo, que nos cuestionamos, ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué en tal país, en tal lugar, niños mueren o de hambre o por las guerras? Todos llegamos a ese punto en que quisiéramos hacer algo. Aunque nos vemos pequeñitos en todo el mundo, nos vemos un puntito ahí, pero quisiéramos hacer algo por cambiar. Y eso es el activismo. Ahora entiendo así mejor, ¿no? Y puedo salir ya de mi cuadro antes. Porque incluso usted, Albita, usted es activista desde su área, desde su espiritualidad. Usted busca un mejorar su entorno desde lo que usted conoce y lo que usted cree. Así que eso también es muy bonito. Muy bien. Eso intentamos. Y sabes qué, yo me ponía a meditar, digo, pues, ¿acaso mi precioso Jesús fue también un activista? Entonces, a ver, partamos de los conceptos, ¿no? Ser activo, luchar por mejorar una sociedad, en este caso Jesucristo Salvador del mundo entero, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, sí, sí también fue y es alguien activo. ¿Activo en qué? En procura de que la humanidad pues tome las mejores decisiones, que la humanidad opte por el bien antes que por el mal, que reine la paz, que haya hermandad. Y en los tiempos bíblicos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él se fue contra las cosas establecidas de los fariseos, de aquellos que se creían estar súper bien, conocer la ley y todo, pero él les abrió los ojos y les hizo ver que ellos estaban mal, que eran esos sepulcros blanqueados.
Y también él rompió esquemas, que si en esos tiempos bíblicos, pues nadie podía hacer nada en el sábado, en el sábado, pues Jesús sí, si veía un animalito que estaba ahí atascado en una zanja, algo, pues él decía, hay que rescatarlo. No porque sea como una costumbre, una tradición que nada se hace el sábado, pues no. Si hay que ir por el bienestar de un animalito, de un ser humano, pues hay que hacerlo. Entonces, él iba contra corriente. Era un activista que no iba con grosería, no iba con armas ni a matar, pero con sabiduría, con justicia, con amor, con misericordia. Él iba hacia los necesitados y les daba esa voz que tú mencionas, Nani, les daba esa voz y ese valor que tiene, porque debes recordar, tú has de haber visto, quizás leído la Biblia o visto películas, ¿no?, con contenido cristiano, en que las mujeres, como tú mencionas, eran rechazadas, pero Jesús le dio ese valor a la mujer, le resaltó, le exaltó, porque él hasta con aquella mujer que tuvo varios maridos, él le dijo, está bien, pero, o sea, eso es pasado, ahora empieza a caminar diferente. O con aquellos enfermos que eran rechazados y que ni se les podía acercar por metros de distancia porque tenían lepra u otra enfermedad, pues él más bien iba hacia ellos y los rescataba. Entonces, mira, un activista que iba no con armas de guerra, pero sí con esas armas más poderosas, pienso yo, de justicia, de amor, de misericordia, de esperanza. Sí, y también algo muy importante que usted mencionó, la humanidad. Vemos que como está la agenda del mundo, como las cosas que hacen los presidentes ahora, no es que vayan muy a favor de la humanidad, porque muchas veces es a favor de intereses propios. Y yo sí considero que al ser activista es como que se aboga por los derechos humanos y se aboga que las personas estén bien, porque no solamente nos preocupamos por nosotros, sino también por nuestro entorno y lo que vaya a pasar en un futuro. Por ejemplo, un activista que a mí me gusta mucho es Martin Luther King, un Ujú. activista negro que de cierta forma él demostró que los negros somos personas, que no somos animales o nada de eso, porque en ese entonces éramos muy estigmatizados simplemente por existir. Y va pasando el tiempo y la gente va entendiendo que no todo debe ser con violencia, porque también vemos aquí en Ecuador que muchas acciones que están tomando ahora las autoridades es en base a, bueno, aquí hay violencia, entonces yo voy a ser más fuerte, yo voy a poner manos duras, pero no nos enfocamos en la prevención, no nos enfocamos en educar a los niños, porque por ejemplo el tema de reclutamiento de menores, vemos que muchas veces estos niños son de zonas marginadas, en donde no tienen servicios básicos, en donde viven en un entorno donde se normaliza la violencia, en donde puede ser que vengan y les ofrezcan, no sé, un almuerzo para hacerle daño a una persona y ellos van a acceder porque no han comido días. Y son realidades que muchas veces se dejan afuera. Y yo creo que, por ejemplo, con la educación, con la espiritualidad de diferentes formas, con salud y demás cosas, sí podríamos cambiar nuestra realidad. Sería lo ideal. Sí, Sería lo ideal y como tú sabes, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad. Si una familia está mal, pues obviamente la sociedad va a estar también mal. Entonces sí, es fundamental lo que tú mencionas, ¿no? Procurar más bien que las nuevas generaciones pues también puedan superarse, puedan tener, ser suplidas sus necesidades básicas para evitar que luego vayan a cosas tan extremas como reclutamiento de claro. niños, adolescentes, jóvenes. Sin embargo, yo miro un poco más hacia lo que te acabo de mencionar, al núcleo de la sociedad, a la familia, que la familia es la que debe estar como sana, saludable, mental, espiritual, físicamente, para que luego eh, los, los descendientes pues no tomen caminos errados. Claro, porque también el tema de la familia y el entorno sí es un factor de riesgo también para que bueno, que en realidad las personas estén en actos delictivos.
Claro, debe influir muchísimo, ¿no? Otra cosa es estar en esos lugares y poder observar más. Sin embargo, algo leía el otro día en las redes mismo, veía que mencionaban que falleció un pastor joven, no recuerdo, mi memoria últimamente anda fallando, pero bueno, no recuerdo en qué país, y falleció. ¿Por qué? Porque él iba con esa misión justamente de ayudar, era un activista, no estaba activo, ayudar en esos lugares um, peligrosos a jóvenes, a niños, y fue asesinado ahí mismo. Entonces, sí, personas que dan su vida en este activismo por procurar el bien de una sociedad, o de tratar al menos de guiar con algo a estas generaciones, muchas de ellas, y nos cuesta, nos duele reconocer que desde más temprana edad ahora pues toman decisiones tan equivocadas que están en delincuencia, en sicariatos, en consumo de drogas. Es como que es más visible ahora, ¿cierto? Sí, es que sí creo que también falta mucho el acompañamiento, como usted dice, familiar y demás, porque igual vemos que puede ser que sí haya sido una causa noble de este señor que haya querido ir, pero obviamente hay que tomar nuestras precauciones para evitar cualquier riesgo y no morir en la causa. Claro, Sí, sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, quien no toma riesgos a veces sí, eso no también. logra hasta ese objetivo, porque tú mencionaste, ¿no? Martin Luther King, un hombre que realmente pues luchó yendo incluso contra su propio bienestar. Eso es lo que quizás a muchos limita el ser un activista, porque no El quiere miedo perder el miedo, o no quiere perder sus privilegios, sus comodidades, pero personajes como el que estamos hablando, pues él, yo creo que hasta de sus propios recursos, exponiéndose a que lo encarcelen, lo cojan, lo maten y todo eso, y fue sumando grupos de personas en que ya se pusieron firmes y lucharon contra esa diferencia racial, y lograron alcanzar sus objetivos. Claro, es que también la cosa es que sí es bueno que las personas se arriesguen porque para bien o mal comienza a ser un punto de partida para otros, porque es como que ven la causa que ellos hicieron y el propósito que tenían que les motivan a seguir con esto. Por eso es que vemos, por ejemplo, en esto que pasó recientemente con Gaza, que hay una chica que se llama Greta, no recuerdo ahorita el apellido, que ella era una niña activista de el medio ambiente. Y Sí, Greta. fue creciendo, y ahora comienza a hablar un poco más acerca de lo que está pasando en Gaza, de las guerras de Estados Unidos, etcétera. Y, por ejemplo, recientemente cuando ella iba en una embarcación, fue secuestrada con otras personas y fueron arrestados. Y ella está muy firme en lo que quiere hacer porque obviamente en esa parte del mundo es lamentable todo lo que está pasando y que de cierta forma no puedan actuar organismos internacionales y demás es un poquito preocupante y lamentable. Así que lo que queda es que personas sean valientes y puedan apoyar de una u otra forma. Sin embargo, aquí volvemos a lo que mencionabas hace un instante, también ser prudentes y sabios. Esta joven Greta, o sea, partió, ¿no? En esta embarcación y todo eso con un propósito noble, pero no hubo un buen criterio porque en las circunstancias en que se estaba dando en toda esta zona de Medio Oriente, pues era demasiado peligroso, y si organismos internacionales que son para ayuda difícilmente lograban entrar hacia todas esas zonas de conflicto, mucho menos alguien así iba a poder ingresar, o no era como prudente el momento o quizás la forma, quizás. Ahora, yo te pregunto en este diálogo, Nani, ¿en qué momento un activista puede desviarse de sus propósitos y quizás tomar herramientas equivocadas? ¿Por qué te digo? Incluso tomando el caso de Greta.
ya es algunos años atrás, ¿no? Que ella empezó en este activismo por el medio ambiente. Y bueno, sí, ante las redes y ante el mundo, pues una jovencita de muy corta edad y elocuente y sencilla, sin maquillaje, con un peinado sencillo y cosas así. Y luego salieron en redes incluso fotografías y cosas en donde decían que era una señorita que en su diario vivir realmente más bien era de grandes posibilidades económicas y que más bien ella disfrutaba al máximo de muchos privilegios y como que daban a notar de que no era auténtica. Ahora, yo no puedo decir sí o no, porque esto, tú sabes, en las redes pueden publicar mil cosas, pueden ser unas verdad o no, pero siempre te deja como una inquietud, no solo por ella, sino por muchos activistas que pueden manifestar una cosa, pero llegado el momento que tocan su vida, sus privilegios, de pronto se acabó el activismo por X causa. Claro, es que también ahí hay una cosa que muchas veces lo que pasa con las autoridades o con los políticos, que cuando todavía no son autoridades o políticos, están ahí, van a diferentes partes, pero cuando tienen poder, dicen que a veces el poder corrompe. Puede ser. Pero yo creo que también hay que ver dos factores, que a veces nuestra sociedad sí aboga por lo colectivo, pero muchas veces se va a lo individual, o sea, a lo que esa persona quiere. Pero cuando eres activista, yo considero que tienes que ser firme con el propósito que tienes Y no en tu desviarte camino. en el camino. Claro. Y en caso de que consideres que haya un riesgo para que te puedas desviar y te vayas a un lado que no se debe, tomar tus precauciones o tener un equipo o personas que te acompañen para que te puedan guiar. O sea, yo creo que siempre es bueno tener una guía, ya sea una persona física, ya sea en cuestiones espirituales, para poder sentar bien el camino. Porque claro, también vemos el tema de las redes sociales que pueden hacer tanto bien como mal. Y muchas veces cuando las personas están haciendo algo bien, que puede irse en contra de autoridades, porque obviamente, por ejemplo, en el caso de Greta ya se ha ido en contra de autoridades grandes, de presidentes y demás, obviamente es como que de cierta forma van a querer desprestigiar su trabajo. Pero ahí creo que es cuestión de que las personas sepamos bien qué información recibimos y también con qué nos quedamos. Exacto, ¿con qué nos Porque quedamos? hay que tener en cuenta que, claro, o sea, puede ser que queramos hacer cosas buenas como activistas, pero al fin y al cabo somos humanos todos y a veces podemos cometer errores, pero lo importante es saber reconocer esos errores que tuvimos para poder tratar de evitarlos y ser mejor personas. Ujú, siempre y cuando sea sensible a reconocer esto o aquello, ¿no? Porque cuando tú me mencionabas esto del activismo digital, pues también mencionaste que memes y otras cosas así. Entonces, esas cosas pueden o edificar Claro. o destruir. Depende cómo le tome, ¿no? La persona en cuestión. Pero sí, a través de un activismo digital, o sea, se puede mover masas y para bien o para mal. Claro, por ejemplo, vemos que los últimos presidentes que hemos tenido aquí en Ecuador ha sido mucha la influencia digital que han tenido, Sí, para bien o para mal. sí, sí, algunos más bien, como se dice, la regaron, porque algunos con TikTok, con estos memes, con X publicaciones, o sea, más bien quedaron pésimos. Claro, Y a otros sí, les fortaleció más bien. Pero aquí hay ya otro, ¿qué diremos? Pues otra parte de todo esto, el que recibe. El que recibe toda esta información de cualquier activismo, pues lo toma o lo deja, se queda en el cuadro o sale de él, lo analiza o no. Lamentablemente parecería ser que hoy pues más bien se toma todo, se toma y poco se analiza y poco se discierne
y poco los ciernes para poner a un lado esto, no, esto no, esto sí. Sí, eso también es verdad, porque en redes sociales también hay una percepción en que todo tiene que ser perfecto. Y el problema con eso es que las personas muchas veces dejan o dejamos de ser auténticas por el miedo a no encajar, que no nos acepten y demás. Pero yo creo que si tú quieres alzar la voz y comenzar a hacer tu causa justa, porque creo que todas las personas tenemos nuestra propia causa, es comenzar a decir lo que pensamos. Obviamente, sin perjudicar o hacer daño o incitar al odio a otra persona, pero sí alzar nuestra voz. Sí, alzar nuestra voz, bueno, sí, o sea, sí es importante. Es que me pasan por la mente imágenes, ¿no? Y lamentablemente cuando son imágenes fuertes, como que esas te quedan más. Y es que recuerdo a grupos de activistas, mujeres en especial en Argentina, donde parece que tuvo más incidencia, que luchaban por el aborto, a favor del aborto. Entonces, obviamente, yo no comparto eso. Sé que muchos sí compartirán, pero yo no comparto eso. Entonces, sí me dolía la forma en que se manifestaban estas activistas, con pañuelos, semidesnudas, enseñando los pechos, pintadas con pinturas y que iban a sí mismos grafiteando por donde iban y, con maneras groseras de expresarse. Entonces, también hay otros grupos colectivos que también defienden lo suyo, pero con una manera errada, en donde involucran hasta niños, involucran a familias y el resto de la población en donde se encuentren estos grupos expresándose, manifestándose, protestando, no son tomados en cuenta también de que deben ser respetados también sus derechos. Entonces, es como lo que te acabo de mencionar, no se respeta los derechos también de quienes están en el entorno de aquellos que están protestando por tal o cual causa. Bueno, yo considero que en esa parte, eh, lastimosamente nos solemos ir mucho a los extremos, o es blanco o es negro, y no vemos los matices que lleva esto, porque muchas veces las personas, al no ver respuesta, toman lados muy extremos, lo que hace que otras personas no quieran saber nada. Así que yo considero que, por ejemplo, en este tema sí deberíamos poner en la mesa varias cosas, o sea, porque hay casos que sí puede favorecer, por ejemplo, en el tema de menores de edad que hayan sido abusadas de alguna manera, o si no, personas que están, que tienen riesgo de su salud y les toca tener este procedimiento, pero también es importante que se tome en cuenta el acompañamiento después o acompañamiento previo, porque muchas veces no es que quieran, pero sí se necesita. Pero el tema de que se tomen muchas veces extremos no permite que se tengan estas conversaciones. Porque claro, o sea, al fin y al cabo yo considero personalmente que es una decisión personal, pero sí se debe priorizar la salud. Y también que se tomen en cuenta diferentes opiniones sin Sí, procurar pero no dañar a nadie. como tú dices, sí, priorizar la salud, pero tengamos en cuenta que la salud, aparte de física, sobre todo es emocional, espiritual. Y a lo largo del camino, quizás a futuro, eso pesa más que lo físico, quizás, en algunos casos o en la mayoría de casos. Bueno, la verdad es que hay mucho que conversar acerca de cada una de estas aristas que se puede desprender del activismo. Lo importante, Nani, como a cada uno de nuestros invitados, les preguntamos, ¿te quedas en el cuadro o sales del cuadro en este tema de estar activos? Yo creo que me salgo del cuadro, porque es bueno poder em, cuestionarnos y activarnos para hacer bien a las personas. Ya. Por mi parte, yo en ciertas cosas me quedo dentro del cuadro en el sentido de que hay que mantener pues, siempre la cordura, la misericordia, el corazón en aquello
que estamos llamados a ser apoyo, ser ayuda, ser parte de un cambio. Pero sí, como tú mencionas, hay momentos en que habrá que salir del cuadro en esa lucha, aún arriesgándonos a varias cosas. Pero en todo esto, primero tener sabiduría, buscar sabiduría y que mejor si es de lo alto. Gracias, Nani, por tu compañía, por este lindo diálogo muy interesante. Muchas gracias, Albita, y espero que les haya gustado mucho esta conversación. Muy bien, estaremos nuevamente en un nuevo episodio. Gracias.